Buenas, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Durante la conferencia vamos a estar haciendo algunas preguntas que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de la misma. ¿Qué son las enfermedades obstructivas crónicas? Bueno, en cuanto a incidencia, ocupan el segundo lugar después de las cardiopatías. Tienen una gran relevancia debido a que conllevan a una alta mortalidad. Son de difícil definición y diagnóstico. Por tanto, van a caracterizarse por provocar una obstrucción de las vías respiratorias. La obstrucción de las vías respiratorias puede ser causada por tres tipos de afecciones. Las primeras pueden bloquear la luz, como tenemos las bronquitis crónicas y el edema pulmonar. Las segundas pueden provocar un engrosamiento de la pared, como lo podemos observar a nivel del bronquio, como se observa en esta imagen, y puede ser provocada por asma bronquial, por bronquitis crónica o por ambas patologías. Y está la tercera causa, que es provocada por la destrucción del parénquima pulmonar, que aquí tenemos el enfisema pulmonar. Ahora podemos decir qué es el EPOC y cuáles son sus síntomas. Por tanto, el EPOC, conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada bronquitis crónica, es provocada por un estrechamiento de los bronquios que pueden dificultar el paso de la luz a través de ellos. Los síntomas fundamentales que provoca esta enfermedad van a ser fatiga, ahogo al andar o al realizar algún ejercicio más intenso, que es lo que se traduce como disnea o la falta de aire, que con los años va aumentando este síntoma. También puede tener el paciente, puede presentar tos, expectoración, que pueden ser con flemas, sobre todo en las mañanas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un término en ocasiones podemos decir mal definido, se aplica a pacientes con enfisema pulmonar y bronquitis crónica. También puede observarse la mezcla de ambas patologías. Los pacientes van a presentar una disnea progresiva de varios años de evolución que va a venir acompañado de una tos crónica, escasa tolerancia al esfuerzo, signos de obstrucción de la vía respiratoria, hiperinsuflación pulmonar y alteración en el intercambio de los gases. El enfisema pulmonar es caracterizado por ¿qué? Bueno, se trata desde una definición anatómica por un aumento que va a existir en el tamaño de los espacios aéreos distales, como observamos en la imagen, a nivel del bronquio terminal, ¿ya? Y esto va a provocar una destrucción como tal de sus paredes a nivel del alveolo. El diagnóstico es generalmente por una presunción del médico en el paciente vivo. En cuanto a la anatomía patológica, el pulmón de un paciente enfisematoso va a mostrar una pérdida de las paredes alveolares, va a presentar destrucción del lecho capilar y por tanto las vías respiratorias pequeñas, las que se encuentran con un diámetro inferior a 2 milímetros, van a tornarse estrechas y tortuosas e inferiores en número. Las paredes de las vías respiratorias pequeñas van a ser delgadas y se van a tornar atrofiadas. Por tanto, va a existir una ligera pérdida de las vías respiratorias de mayor tamaño. La enfermedad afecta como tal el parénquima distal al bronquio terminal, es decir, lo que podemos presenciar a nivel del acino, que no es más que estas terminaciones del bronquio. De aquí a que su afectación puede ser no uniforme, por tanto vamos a distinguir dos fundamentales, la centroacinar y la que se denomina lo que es la paraacinar. Como ustedes observan, la centroacinar conlleva a la destrucción de los bronquiolos terminales respiratorios y la acinar afecta todo, es decir, incluye hasta los alvéolos periféricos. Se habla que pueden coexistir
Por tanto, el enfisema puede verse asociado a un déficit de la alfa-antitripsina. Puede ser unilateral. Generalmente afecta los dos campos pulmonares, pero puede ser unilateral. Cuando es unilateral, esta afección se denomina síndrome de McLeod. En cuanto a su patogenia, podemos afirmar y podemos decir que existe una liberación excesiva de las tasas desde los neutrófilos que van a destruir lo que es elastina, el colágeno tipo 4, que no es más que una molécula que provee la integridad de la pared capilar. El tabaquismo es un factor patogénico importantísimo. También puede estimular los macrófagos para conllevar a la liberación de factores quimiotácticos como son los neutrófilos. También se pueden activar lo que son los leucocitos atrapados y conllevar a una contaminación atmosférica. En algunas ocasiones se habla de factores hereditarios. Ahora veamos la otra patología, bronquitis crónica, que aquí podemos observar cómo se encuentra un bronquio normal y cómo se encuentra en el caso de ¿qué? De la enfermedad. La bronquitis crónica es caracterizada por una excesiva producción de moco a nivel del árbol bronquial. Es suficiente para una expectoración excesiva. Por tanto, expectorar la mayor parte de los días puede conllevar a que el paciente se encuentre expectorando al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. En cuanto a su anatomía patológica, ¿qué vamos a observar? Bueno, se puede observar una hipertrofia, como se observa en esta imagen, ¿ya? De las glándulas mucosas a nivel de los grandes bronquios. También van a existir signos, como se observan aquí, signos inflamatorios crónicos en las pequeñas vías respiratorias. Van a existir cantidades excesivas de moco en las vías respiratorias. También algunos pequeños bronquios pueden quedar ocluidos por tapones de mocos semisólidos. Las pequeñas vías respiratorias se van a tornar más estrechas en cuanto a los cambios inflamatorios. Por tanto, puede existir infiltración celular y edema de las paredes. Va a existir un tejido de granulación en el cual puede aparecer fibrosis peribronquial. Aparentemente puede aumentar con la musculatura lisa bronquial. La patogenia de esta enfermedad, de la bronquitis crónica, que es lo que estamos tratando en este momento, vamos a tener que el tabaquismo es el principal responsable. La exposición repetida al tabaco produce una inflamación crónica. Dentro de las principales manifestaciones del EPOC, vamos a tener que pueden verse dos cuadros fundamentales, el tipo A y el tipo B, los cuales son mucho más importantes a la hora de la práctica para poder caracterizar a los diferentes pacientes. Se sugiere que en el caso de la hipoxemia, que es más grave, y va a tener una mayor incidencia en lo que es el cor pulmonar, y esto lo vamos a ver fundamentalmente al tipo B, donde se va a observar una disminución del estímulo ventilatorio, especialmente durante la etapa de sueño del paciente. En cuanto a las características del tipo A y el tipo B en el EPOC, tenemos que el tipo A, como observamos en esta imagen, se considera el soplador rosado. Va a presentar lo que es una disnea progresiva durante años, tos escasa o ausente, hiperdistensión torácica, ausencia de cianosis, ruidos respiratorios apagados, presión venosa y yugular pueden estar normales, ausencia de edemas periféricos y una presión de dioxígeno arterial levemente disminuida, mientras que la presión de CO2 arterial va a estar normal. En el caso del tipo B, también considerado como el congestivo azulado, ¿ya? Va a haber una tos frecuente con expectoración, un volumen torácico normal o levemente aumentado. Va a existir cianosis distal, crepitantes o roncos se pueden ocultar, puede existir un aumento de la presión venosa
venosa yugular, también edemas periféricos, la presión de dioxígeno va a ser muy baja, igual que en el caso de la presión de CO2, a menudo se va a elevar. Podemos observar que existe una función pulmonar en cuanto al EPOC que tenemos aquí, que se puede observar como existe una reducción de los parámetros pulmonares en cuanto a la función pulmonar. Va a existir obstrucción de las vías respiratorias, bien sea por una cantidad excesiva del moco a la luz, o por engrosamiento de la pared, por cambios inflamatorios, o por pérdida de la tracción radial. Existen, digámoslo así, que se afecta lo que es el intercambio gaseoso, y esto ocurre fundamentalmente en el EPOC porque existe un desequilibrio en la ventilación-perfusión que conduce a la aparición de hipoxemia con o sin retracción del dióxido de carbono. En el paciente tipo A, el que vimos anteriormente, el soplador rosado, vamos a tener una hipoxemia moderada, es decir, una presión de dioxígeno entre 60 y 70 y una presión de CO2 normal. En el tipo B, el enfisematoso, el azulado, vamos a tener aquí sí una hipoxemia grave, es decir, una presión de dioxígeno de 40 a 50, mientras que existe un aumento de la presión de dióxido de carbono. Existe también un aumento del espacio muerto fisiológico y por tanto un cortocircuito o shunt fisiológico. Los pacientes tipo A, la ventilación se dirige hacia las unidades pulmonares con cocientes de ventilación-perfusión elevados. Existe una excesiva malgastada por escaso flujo sanguíneo y por tanto una destrucción de las partes del lecho capilar, que es lo que se denomina hipoxemia moderada. En los tipos B, bueno, existe un ligero aumento de la ventilación hacia áreas con cocientes de ventilación-perfusión elevados, pero con flujos sanguíneos dirigiéndose hacia cocientes de ventilación-perfusión bajo. Aquí existe un cortocircuito que también nos puede dar al traste a la explicación de lo que es la hipoxemia en este tipo de pacientes. En cuanto a la circulación pulmonar, puede estar aumentada, puede existir un aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar en esta patología del EPOC, como ustedes lo observan aquí. ¿Ya? Existe un aumento de la presión de la arteria, de las arterias pulmonares. Por tanto, puede existir una destrucción del lecho capilar, aumentando lo que es la resistencia vascular. Existe una vasoconstricción hipóxica con aumento de la presión arterial pulmonar, una acidosis exagerada en caso de la vasoconstricción hipóxica. Existe algo que se denomina policitemia, que esto va a ser consecuente a una respuesta de hipoxemia debido a un aumento de la viscosidad sanguínea, edema en zonas declives e ingurgitación yugular. El corazón derecho puede estar aumentado de tamaño, ¿ya? Y esto se denomina cor pulmonal. Por tanto, el gasto cardíaco va a estar aumentado y se va a incrementar con el esfuerzo. En cuanto al control de la ventilación, existe un aumento del trabajo respiratorio con retención de CO2, porque no aumenta suficientemente la ventilación hacia los alvéolos perfundidos. El dioxígeno en la respiración llega a ser enorme. El costo, el gasto del dioxígeno va a ser enorme. En cuanto al tratamiento como tal de los pacientes con EPOC, lo primero y más importante, dejar de fumar en el caso de que el paciente sea fumador. Segundo, disminuir lo que es la exposición de contaminación atmosférica o bronquial, o laboral, perdón. En el caso de la bronquitis crónica, tratamiento de antibióticos, broncodilatadores, rehabilitación con ejercicio. Aquí estamos hablando que tiene una gran importancia la fisioterapia en este momento, la fisioterapia de rehabilitación. Y en algunos casos llegaría a lo que es la cirugía para reducir lo que es el volumen pulmonar.
¿Cómo tratamos el EPOC? Bueno, la mayoría de los pacientes con EPOC utilizan medicamentos, como van a ser los de por vía inhalada, como es el spray, como es el polvo, ya, como vemos aquí, paciente que utiliza inhaladores, ya. Vamos a observar lo que es el spray, el polvo o la cápsula. De esta manera puede llegar directamente ¿a dónde? Al bronquio y ocasionar menos efectos secundarios. Es de gran importancia que los inhaladores sean bien utilizados, ¿ya? Quiero de una manera para que ustedes también puedan observar cómo se realizaría una lectura de una radiografía de tórax. Miren, es muy importante que coloquemos adecuadamente para visorar la radiografía de tórax. Tenemos aquí, como podemos observar, las clavículas. Yo puedo decir que este es el lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque observamos el área cardíaca que corresponde a quién? Al ventrículo izquierdo. Hacia este lado podemos observar la arteria pulmonar, hacia el lado derecho, la aurícula derecha, más pequeña, y podemos observar vena cava superior. Y esto aquí, que se observa, es el callado aórtico. Ahí nos permite que nosotros observemos que tenemos la placa o la radiografía de tórax en una posición adecuada. Es muy importante poder observar estos parámetros que le indico en la radiografía para que estos sean de utilidad a la hora de poder determinar si el paciente tiene alguna de estas patologías que hemos compartido en esta unidad. Aquí observamos, vean, una radiografía de un paciente con EPOC. Miren cómo se observan esta radioopacidad